Profesional. Con ella he estado trabajando en los meses pasados en un ensamble de música antigua. Hemos dado varios conciertos y la maestra se ha dedicado a buscar repertorio novohispano. Es un repertorio muy complicado y que casi no se toca, entonces se ha dado a la tarea de dar a conocer este repertorio y ahorita precisamente les va a explicar de qué consiste este tipo de música. Vamos a darle un fuerte aplauso a la maestra. Muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos, sean todos cordialmente bienvenidos. Ya hizo parte de la presentación el queridísimo maestro Francisco. ¿Y qué diantres hacemos aquí? Pues bueno, como dice el título, Música Novohispana del archivo a la escena. Es una investigación que nuestra querida maestra Luz Escalera, cantante de ópera, investigadora y quien ha conformado el proyecto Vox Seculi, un ensamble que ha buscado diferentes exposiciones a través del canto, la música y un metiche que soy yo el actor, Marco Antonio Díaz. Nos hemos dado a la tarea no solamente de que se presente en escenarios, sino que además, como es el tema de la maestra, se logre la divulgación de este material. Que yo, como neófito en la música, al encontrarme con que estas partituras, y eso va a ser el tema de la maestra Luz Escalera, muchas no se habían tocado hasta este año, lo cual para mí es una sorpresa muy agradable. Es decir, que se sigue haciendo investigación y se sigue rescatando material que está ahí para presentarse. Entonces, yo tuve el privilegio de ser invitado. Yo represento, porque todavía no vamos a dar conciertos, a Fray Pedro de Gante, misionero franciscano, que a partir de 1523, que toca tierras en Nueva España, busca que los naturales de la Nueva España, además de ser evangelizados, tengan contacto con la música y con el teatro. Utiliza la música y el teatro como herramientas didácticas, además de darles oficios en construcción de instrumentos, carpintería. Hacen una revolución pedagógica. Pero ya quisiera dejarlos con la maestra Luz Escalera. Y a continuación, maestra. Hola, bueno, pues vamos a estar viendo diferentes en una hora. Bueno, ahorita lo que nos queda de tiempo, tratar de meter en qué consistió el proyecto, qué bases históricas tenemos, las etapas del proyecto y el repertorio que se tocó. Vamos a presentar, gracias a la ayuda del maestro Francisco, una de las piezas de un compositor que fue maestro de capilla acá en Querétaro. Y bueno, comenzamos. Este proyecto se llama Cantadas de la Nueva España. Se llevó a cabo por el PECDA 2025, o sea, el del año pasado, va cerrando, pero se trató de la investigación de música que se hizo en la Nueva España, que esto significa, bueno, incluyendo hasta Guatemala y todo México y el norte, bueno, lo que ahora es Estados Unidos, que fue California, que en esa época era México, ¿no? También fue parte de esto. Se hizo un ensamble con 2 violines, cello, bueno, bajo continuo, órgano y cello, y soprano. Se interpretaron varias obras desde pues Ignacio de Jerusalén, José de Torres, Rafael Antonio Castellanos, que es de Guatemala, José de Nebra, que es español, y Fray Francisco Martín de Crucelagui, que esa música se encontró, es parte de una investigación y transcripción del maestro Alonso Hernández, y que esa música es pues queretana. se escribió aquí en Querétaro. Y bueno, aquí está un poco, bueno, lo que les decía. También hablaremos un poco, si nos queda tiempo, porque yo sé que ustedes tienen un examen, algunos a la 1,
y nosotros también tenemos que terminar a la 1. Pero la teoría de los afectos, la ejecución de la música antigua, no sé si alguien ha tenido interés en la música antigua o sabe qué diferencia hay con la interpretación de la música moderna. ¿O alguien tiene en su interés alguna vez en su profesión tocar la música novohispana o tener contacto con esa música? No se amontona. Pues mientras sucedía que aquí la conquista y la evangelización, pues en Europa ya había pasado, ya había avanzado mucho el desarrollo de la música, ¿no? Que la iglesia lo financió y gracias a eso, pues desde el Renacimiento, bueno, lo medieval, el Renacimiento fue una línea así directa que podemos nosotros encontrar gracias a la escritura, a los manuscritos, a todos estos facsímiles, que en Europa está muy avanzado porque tiene, la historia no tuvo freno, ¿no? Entonces, mientras el Bach o mientras ya se había escrito Haydn. Bueno, Haydn es más moderno, pero poquito más atrás nos llegó la música barroca porque era el periodo musical que estaba sucediendo en Europa, ¿no? Entonces, por eso fue lo que con el instrumento de evangelización que usaron los españoles para pues porque sí, ¿no? Era muy atractivo, era un lenguaje abstracto en el que se conectaba con las culturas. Es que esa es una parte muy interesante, porque revisando nuevamente a Fray Pedro de Gante, fueron 3 franciscanos los que llegan en 1523. Y el primer tope que se dieron fue precisamente el idioma. O sea, ¿con qué se come lo que están hablando? O sea, ¿cómo vamos a evangelizar a alguien del cual no sabemos su idioma? Entonces, el primer proceso fue aprender el idioma. Y de ahí se valen de la música de la que está hablando la maestra Escalera. Y sobre todo agarraron a los niños, porque los niños son los que no tienen ninguna clase de prejuicio. Los adultos habían sufrido la conquista, entonces como que andaban algo recelosos, pero los niños fueron muy receptivos. Y la parte importante fue la innovación de la capilla abierta al lado del colegio de San José de los Naturales, ¿sí? Una capilla abierta porque podían enseñar y evangelizar. Fray Pedro de Gante dice que en una tarde le tocó evangelizar a 200 personas. Imagínense el número para poder enseñar y evangelizar esa cantidad. Pero Sí. también, yo creo que aquí jóvenes, a ver qué tal andan en la historia de la música. Si estamos en el contexto que está hablando la maestra, o historia universal, y tenemos que tener, yo creo que la mente abierta. Ustedes saben que en los últimos años se ha venido presentando un odio hacia los españoles, precisamente por nuestros gobernantes que dicen que hay que pedir perdón, que quién sabe qué más, y que, bueno, yo pienso que ya la historia ya está escrita, ya no podemos hacer nada nosotros, ¿no? Si vinieron los españoles y saquearon y mataron, pues ya, pero esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Entonces, precisamente lo que está diciendo aquí el maestro, llegaron los españoles, tenemos que ver ya esto desde otro punto de vista. Ya pasó, ya no tenemos que enojarnos, nos heredaron muchas cosas, y de lo primero que nos heredaron, que estamos haciendo ahorita, hablando en español. Así de fácil. Pero Si no hubieran venido los españoles, hubieran venido otros. Hubieran venido los holandeses, hubieran venido los ingleses, estaríamos hablando ahorita Con los holandés. ingleses nos ha ido peor. nos hubiera ido peor, nada más recuerden las reservas. Entonces todas las grandes civilizaciones se acabaron. ¿Se acuerdan de la historia? Los romanos, los egipcios, todos se acabaron. Entonces yo creo que tenemos que ser abiertos, y precisamente todo ese legado, pues nosotros como músicos, yo creo que es importante que lo rescatemos. Ahorita les preguntaba si alguien está interesado en la música antigua, en la música novohispana. Es muy interesante. Ahorita van a escuchar una de las obras, ¿verdad? Y para puntualizar este último punto,
siempre que llegaban españoles a cierto territorio, lo primero que hacían era fundar hospital, colegio, monasterio. Eso era lo que fundaban, antes de fundar un fuerte siquiera. ¿Sí? Y simplemente hay que ver todas las construcciones que tenemos aquí en Querétaro, y cada construcción antigua tiene relación con un hospital o con un colegio, este mismo recinto. ¿Sí? Entonces, como dice el maestro, tenemos que ver, acercarse a este tipo de cultura con los ojos del siglo XXI nos puede limitar mucho de las riquezas que puede haber alrededor de esto. Así es. No, estoy escuchándolos. Y también saber que todos aquí son músicos, no es tan ajeno de lo que estamos hablando, o sea, la mayoría tocan instrumentos europeos que vinieron gracias al inicio de la conquista, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abrazar de alguna manera eso, porque si nos vamos a dedicar, estamos aprendiendo música europea, que viene aquí inició todo, ¿no? No podemos separarlo. De hecho, la música moderna también tiene conexión con todo lo antiguo, con todo el desarrollo de la música tonal, muchísimo, todo, ¿no? La música electrónica que tiene un acorde que lo desarrollan infinitamente, viene de la música tonal, de esta música, de la música occidental, ¿no? Somos occidentales. Entonces, yo creo que es muy importante ir al fondo y conocer para uno tener también una identidad en la música, una identidad en lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando todos los días. Adelante. Buenos días. ¿De dónde sacaste ese ringtone de One Piece? Bueno, explico un poquito aquí no se ve muy claro, pero es una partitura de Saint-Saëns. Entonces, parte de este proyecto también se hizo mucho trabajo de transcripción, no directo de nosotros, pero de otros musicólogos e investigadores, que hay que descifrar lo que se hizo, que a veces son facsímiles, son partituras muy antiguas. Entonces todavía eso le da como como una prueba más para poder interpretar esta música, ¿no? Una dificultad más, que no, como me decía Marco, no se encuentra en Amazon y se compra y ya, ¿no? Sino que se tiene que buscar al transcriptor, al investigador, hablar y a veces hasta convencerlo de que nos den la música para poder tocarla, ¿no? Porque a veces sí hay un celo que, bueno, no es lo mejor, pero sí hay un celo por el trabajo de transcripción, porque hay que saber mucho pues sí, es como un trabajo paleográfico, ¿sí? De que hay que identificar, cada vez relacionarse más para poder entender. La cantada, los participantes claves, bueno, ahí está mi nombre, el maestro Francisco Álvarez en el bajo continuo, violín Adrián Barrera, primer violín, segundo violín Irán Herrera, Memo Sánchez en el cello, que claro, no fue con instrumentos antiguos, pero qué bueno que los instrumentos modernos pueden interpretar, ¿sí? Interpretar esa música. A veces se hizo en 4/15 y otras veces en 4/40. Entonces es algo cercano, es algo que podemos hacer también nosotros, ¿no? Y bueno, el objeto era exponer el proceso del rescate. Pronto vamos a sacar un video que van a poder ver en redes sobre el proceso. En resumen, porque no hay mucho tiempo, fue contactar a los investigadores
convencerlos de elegir, de darnos la música, elegir un repertorio para la dotación musical que teníamos, ensayarlo, trabajarlo individual, después juntarlo todo, tomar decisiones de afinación, de que este órgano está en 4/15, hicimos un concierto en Santa Rosa de Viterbo, donde el órgano está en 4/15 y después hicimos otro en el pueblito del santuario, y estaba en 4/40, entonces esa es la ventaja también de los instrumentos modernos, ¿verdad? Que nos dio esa posibilidad. Bueno, hay que recordar el concierto de San Juan del Río, en donde por alguna razón no se pudo tocar con el órgano y el maestro tiene un teclado. A mí me asombraste. El teclado de manufactura italiana. Hagan de cuenta que estaba escuchando yo el órgano, pero estaba viendo un instrumento moderno. Entonces, a mí me causó un poco de ¿cómo estoy escuchando un órgano en algo electrónico? Fue fantástico. Fue el único concierto donde un instrumento más moderno reprodujo exactamente. Sí, realmente lo que el que tiene que ser purista es, bueno, no purista, sino saber la profundidad de lo que se hace es el músico, porque el instrumento nos sirve a nosotros, o sea, el instrumento puede ser uno moderno, puede ser un teclado, pero expresar de la misma manera, ¿no? Lo que vale es el músico, su formación. Y yo creo que sería buen momento para presentar. Sí. Bueno, esta obra que vamos a presentar es parte de la investigación que hizo el maestro Alonso Hernández, que la verdad él fue muy generoso con nosotros, estaba feliz de que se interpretara la música. Muchos de los investigadores que nos apoyaron estaban felices y eso era bueno, de que su investigación como que pudiera dar frutos, ¿no? No solo que se mantuviera en el papel. El maestro, sí lo conocen, el maestro Alonso Hernández, contrabajista. Él dio varios años aquí la materia de contrabajo y tuvo también la orquesta de cuerdas. Ya por cuestiones de trabajo tuvo que salir, pero es un súper estudioso, tiene un doctorado el maestro y se ha dedicado a difundir la música de este personaje, Cruzelaegui, que es completamente desconocido. Entonces, como dice la maestra, nos hizo el favor de pasarnos una partitura y también, como decía la maestra, la música antigua, mientras más antigua es más difícil, es hasta un poquito difícil de comprender. Si ustedes ven la partitura, nada más está la melodía que ella canta y un bajo, y yo tengo que completar lo demás, yo tengo que ponerle acordes, tengo que estudiarla antes. No son partituras como nosotros la conocemos, que ya está todo escrito lo que yo voy a tocar, sino yo tengo que analizarla desde el punto de vista de la armonía. A los que no les guste la armonía, entonces no les va a gustar esta música, la música antigua, porque tienen que analizar. Entonces vamos a interpretar una lamentación, una obra increíble, muy, muy bonita de Cruzelaegui. Así es. Y déjenme decirles que el maestro Francisco Álvarez es maravilloso en esto porque si solo da el bajo continuo, que el cello tocaría la pura nota, pero en la armonía él tiene que analizar y recrear todos los acordes, ¿sí? O sea, se deduce por su experiencia y sus estudios, él los puede deducir, o sea, de ver los cambios armónicos, ¿no? Bueno, se llama Lamentación para voz y bajo continuo de Cruzelaegui.
Bueno, pues esta fue parte del repertorio que estuvimos presentando, solo para bajo continuo. Que en otro momento estaría padrísimo saber qué es el bajo continuo, ¿no? Cómo se trabaja. Algo, maestro, que quiera, bueno, ya dijimos al principio, pero sobre todo chelistas o pianistas que... Sí, esto de la música antigua, como les comentaba, pues es otro mundo, por eso en muchas escuelas te ofrecen esa especialidad. Aquí desgraciadamente no tenemos esa clase, pero lo que es el bajo continuo se refiere a los instrumentos base, muy importante en la época del barroco, que son precisamente el órgano, el clavecí, el cello, el contrabajo, y también tenemos el laúd. Entonces es un estudio especial para este tipo de música. Como les decía, uno tiene que completar la armonía porque no está toda la partitura escrita. Hoy en día ya hay editores que te facilitan la vida y ellos mismos hacen sus arreglos, por así decirlo, y ya te escriben la partitura. Pero esa es la manera en que se tiene que trabajar este tipo de música, y qué bueno que con estas pláticas ustedes vayan pensando si les gusta, o si oyen también este tipo de música, ¿no? Entonces, si ya más adelante quieren hacer como una especialidad, pues dedicarse un poquito más a esto. Como les digo, mientras más antigua es la música, es más difícil de entender, es más difícil de interpretar. Precisamente, ¿por qué? Porque pues no sabemos en realidad cómo lo tocaban, no sabemos. Sí, gracias. Y aquí estamos entrando en el epicentro de lo que ocurre en la Nueva España, que es la evangelización. Muchas veces se centra, como el maestro Francisco lo hizo en alguna parte del conversatorio, la imagen de que la conquista es guerra, espada, ¿no? Y Tenochtitlan ardiendo, viruela, etc. Sin embargo, es a partir de, curiosamente, Fray Pedro Elegante, de origen de la zona flamenca, es decir, de Holanda, Países Bajos, eso se conoce como Flandes, siente el llamado, sobre todo de ir a la Nueva España, y cobra fuerzas por este gran defensor del pueblo indígena, que es Fray Bartolomé de las Casas. De hecho, la corona española, recordemos, con los reyes católicos, ellos no ven al pueblo prehispánico, al pueblo indígena, como tenemos fuente de esclavos, ya la hicimos. No, sino los ven, y de hecho ahí están muchos de los decretos de los reyes católicos, se pueden rastrear tranquilamente, los ven como hermanos menores en la fe, hermanos menores, y como tal, como hermanos menores tenemos que acogerlos. Esto es la gran oleada que tenemos, empezando con 3 franciscanos que vienen, tres gentes para todo este territorio, imagínenlo, 3 personas para todo este territorio, y aceptan este llamado
Y llegan a Veracruz en 1523 y de Veracruz se trasladan a Texcoco, que es donde hacen el primer colegio de Texcoco de los naturales. ¿Cuál es esta visión? Uno, pues predicar la palabra de Dios. Dos, de repente ven que toda esta gente escapándose, eso sí, obviamente no todos miel sobre hojuelas, hay encomenderos, se les llama encomenderos porque se les da la encomienda de hacer uso de las tierras. Pero de acuerdo al decreto de la corona española, tienes que protegerlos, son tus hermanos menores en la fe. Obviamente muchos encomenderos, esa es la parte real, no hicieron su tarea y abusaron del pueblo. Entonces, toda la gente, de acuerdo a las crónicas de Fray Pedro Grande, están por los montes, escapando, están hambrientas, están a merced de enfermedades, de las fieras. Entonces mi misión es acogerlos, no solamente espiritualmente, sino dotarlos de todas esas herramientas para que puedan subsistir. Y es de ahí que en los colegios se les enseñaban oficios como construcción de instrumentos, por ende carpintería, herrería, orfebrería, latín. Él fue un impulsor con nosotros franciscanos. Tienen que aprender latín, si no, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo vamos a poder transmitir no solamente el evangelio, sino también la parte musical? Les enseñan canto, les enseñan a tocar instrumentos, les enseñan a través, como ya lo mencioné, del teatro y de la música. Después, ya que fortalecieron Texcoco, se trasladan a la Ciudad de México y ven que pues, ahí todavía la población es todavía más grande. Y es ahí cuando nace el gran proyecto que es el Colegio de San José de los Naturales. ¿Y por qué? Porque ahí es donde ya probando las cosas en Texcoco dijeron, bueno, esto lo podemos hacer más grande y más grande. Y por eso es el gran proyecto de la capilla abierta, tratando de conjuntar la idiosincrasia y la cultura prehispánica con el proyecto pedagógico. Y es este centro, sobre todo apostándole a las juventudes, ¿sí? Apostándole a las juventudes es como logran hacer crecer todo el proyecto, no solamente en la parte de evangelización, que pues obviamente era su centro, sino dotando de generaciones de construcción de instrumentos, de música. Es un proyecto muy grande. Digo, a mí me apasionó porque a través del proyecto que me invitó la maestra Escalera a participar como actor y me dijo, vas a hacer a Fray Pedro de Gante. Ah, caray, ¿y quién es ese? Pues a la hora de ponerse a investigar, y así como ellos hacen su labor de rescate de la música, yo soy actor de reconstrucción histórica. ¿Qué quiere decir? Que me meto en la historia, empiezo a ver la cultura, empiezo a ver todo lo demás y después, aunque ya investigué esto, ¿cómo lo voy a transmitir? Y el segundo reto que me puso la maestra Escalera, que yo dije, solamente a mí se me ocurre meterme en esto. Y de Marco, ¿por qué no? Quiero que interprete Fray Pedro Grande un canto gregoriano. ¿Qué? Me encanta el canto gregoriano, me encanta escucharlo, pero interpretarlo, si el maestro, ahorita que dijo el maestro que la música clásica, antigua, cuesta trabajo interpretarla por todo lo que se acaba de mencionar, la música gregoriana con esta, lo voy a mencionar así como ignorante de la música, esta protonotación, puntitos entrelazados y cada uno hay que darle la inflexión con la sílaba. Y dije, la torre, yo solamente en qué me meto. Pero es este tipo de acercamiento que enriquece el trabajo en el escenario, ¿sí? Yo viéndolo como actor y disfrutando esta parte musical. Y estas dos partes, con estos cierros, esta participación, las usaba Fray Pedro Regante para comunicar lo que él quería. Hay un texto que a mí me encantaba que decía, el órgano, ese maravilloso instrumento que hace resonar las piedras y que nos podía acompañar en los momentos más alegres, pero también en los momentos más tristes, cuando la peste azotaba a la población. Y precisamente ese diálogo era el que daba el pie a Lamentos. Sí. No, pues bueno, también lo que mencionaste del gregoriano, que fue un recurso muy importante, porque el gregoriano lo más importante es el texto, ¿no? Y todo lo demás alrededor se hace una investigación, se ha hecho
en el Vaticano o en Francia para descifrar los neumas, porque la manera de transmitir esa música era oral. Entonces descifrar eso ha sido un trabajo yo creo que de muchas décadas de investigación, ¿verdad? De los expertos allá en el Pontificio y en Francia, que es donde se guardaban todos estos escritos. Imagínense la tarea que me dejó la maestra para interpretar. Ahí nomás Sí, con esa presión. Bueno, pues nosotros casi pues tenemos que queremos dar un espacio para que nos digan cualquier inquietud, ¿no? Cualquier curiosidad que tengan, que haya surgido a partir de lo que hemos hablado. No sientan que es así como que ridículo o que tienen que hablar como si fueran expertos en el tema, pero pues sería muy padre que nos dijeran cómo toman esta información, que si hay algún poco de interés o curiosidad o duda sobre los instrumentos, sobre la interpretación, sobre el proyecto, sobre la función del actor, que fue como conectar al público, y como él lo dice de reconstrucción, es padrísimo que alguien, que te hagan vivir como si fuera ese momento. Entonces, si alguien tiene una duda, estamos felices de escucharlos. Como decimos en el teatro, no hay pregunta sencilla o tonta. Hay el tonto que no se la pregunta. O si alguien quiere cantar o interpretar algo y recibir un feedback, también con gusto lo podemos hacer. Tengo una duda en relación con este rescate del que hablan, porque bueno, sí me queda claro lo que mencionan, que en cuanto hay una partitura, pues ya la interpretación es como desde mi óptica hacer arte sobre el arte que ya está hecho, ¿no? Ajá. Pero por ejemplo, en esto que mencionas de que se transmite oralmente o verbalmente, si alguien no sabe cantar o no le da la inflexión, entonces ¿cómo queda auténtica, pues? Y es un poco contradictorio, porque en cuanto a música no es como una escultura que ya está dada, ya está hecha, y hay una interpretación de esa obra, pero en la música es la interpretación de la interpretación, ¿no? Sí, pues realmente no sabemos si la estamos interpretando como el compositor quería. Algunos compositores de la música antigua barroca hicieron tratados en los que ellos explicaban cómo se debe cantar esta nota, cómo la escribe así, pero el cantante tiene que hacer esto, que no se le ocurra hacer esto, ¿no? Que el tratado de Caccini lo dice, esto es de muy mal gusto, por favor, cántenla de esta manera. Hay muchos tratados que hicieron los compositores sobre las obras que ellos hacían, y eso es lo más cercano, pero realmente nosotros no sabemos si sí la estamos interpretando. Además de que la belleza de esa época es diferente a la belleza de ahora, ¿no? La estética. Entonces, ese es otro punto que todavía nos aleja un poquito más de lo que buscaba, de saber qué buscaba el compositor. Las investigaciones, pues hacen como que crean por la lógica, los que investigan pueden deducir cosas, pero realmente no sabemos si esa música se interpretaba tal cual la interpretamos nosotros. Lo estamos haciendo también con una técnica moderna, que la técnica de todos los instrumentos y de la voz se ha desarrollado muchísimo, ¿no? En estos pues siglos.
Entonces, ese es otro factor que no, por ejemplo, por la lógica, uno deduce que el vibrato en la música barroca no estaba tan desarrollado como en la ópera, ¿no? En la ópera el cantante está encima de una orquesta sinfónica, entonces la voz se desarrolla de tal manera que proyecte mucho más, hay un vibrato más amplio, pero como acá a veces era con un laúd o con el órgano, con instrumentos de tripa que no son tan sonoros, entonces se deduce que la voz podría ser un poco más libre, con un poco menos de presión. Pero sí, todos son deducciones. Sí. ¿Algo que quiera agregar, maestro? Sí, pues es complicado porque los investigadores precisamente cuando sacan a la luz estas obras lo hacen muchas veces ya poniéndole incluso sus criterios. Y entonces uno como músico tiene también la tarea de investigar también, como decía lo de esa partitura que nada más tiene el bajo y yo tengo que completarlo, pues yo no sé si lo estoy haciendo bien, yo no sé cómo lo hacían en aquel entonces, pero esa era la manera en que se interpretaba la música. Entonces realmente es uno como músico es no solamente sentarse al instrumento y tocar, sino es una investigación constante y continua. Y no tiene que ser en este caso estamos hablando de la música novohispana, pero si nos vamos a los grandes compositores, a Bach, tan solo meternos en Bach, ya ahí nos trabamos. Un ejemplo, Bach nunca salió de Alemania, pero tiene obras en donde tiene algunas indicaciones en francés. Entonces, hoy en día nos preguntamos, ¿por qué lo puso en francés? Al parecer él no hablaba francés, pero entonces tenemos que investigar con qué motivo puso esas indicaciones, porque también estaba el barroco francés, que es música muy elaborada con muchos adornos, y entonces los investigadores dicen es que hay que tocarla al estilo francés. ¿Y cuál es el estilo francés? Ahorita nada más estoy diciendo de un compositor y nos podemos ir con más, con Mozart, también cómo se interpretaban los adornos, la cuestión del canto, cómo se interpretaba. Entonces es lo que yo les digo mucho a mis alumnos, debe de haber también un estudio de escritorio, que es investigación, y no es nada más darle al instrumento horas, sí, por supuesto, es lo más importante, porque tú te vas a subir al escenario y vas a interpretar, perder atrás, si uno quiere ser un verdadero músico, debe haber una investigación que te respalde. Completando un poquito, nosotros en la actuación, cuando nos enfrentamos al teatro clásico, o sea, teatro español, teatro isabelino, teatro francés, es también esa labor de escritorio que está diciendo el maestro. Uno no nada más puede agarrar el libreto y como decimos, como perico decir las cosas. Hay una métrica, hay una cadencia, hay un encadenamiento de la rima, y en el caso del verso español, la duración del verso incluso nos revela el carácter del personaje que está hablando, ¿sí? Entonces, omitir esa parte o por ir directamente a la interpretación, nos estamos omitiendo toda una riqueza, ya bien sea una partitura o ya bien sea un texto dramático, que si nos hacemos ese trabajo de mesa, podemos ir descubriendo cosas. Ahora, al mismo par, y por eso hago este símil, nadie te dice cómo interpretar o cómo interpretaban esos versos en el teatro, en el Corral de Comedias en España en el siglo XVII. O sea, no hay grabaciones que nos puedan decir, me estoy escuchando, por ejemplo, a Miguel Ángel de Quevedo decir sus versos. Sería fantástico, no lo tenemos. Entonces es un trabajo de interpretación, ¿sí? Que se dificulta, por ejemplo, en Shakespeare, cuando hacen la traducción al español, yo les digo a mis chicos, no estamos leyendo Shakespeare. Para leer Shakespeare hay que hacerlo en inglés. O si leemos a Molière, en francés. Algo muy similar ocurre con la música. Sí, y en el canto, por ejemplo, uno tiene que ver la poesía, quién la escribió.
aparte del compositor, es que si hacemos música histórica, que histórica ya cuenta Debussy, hasta el nacionalismo, todo eso ya es historia, ¿no? Entonces, todo eso sí, ¿quién es? ¿Por qué pasaba culturalmente? ¿Quién escribió la poesía? ¿Quién es? ¿Por qué? Hay muchas cosas que hay que saber para poder dar una interpretación más honesta, ¿no? Que no solo estás leyendo la partitura, sino que conoces. Y bueno, esperamos que haya respondido bien. Muchas gracias. Pues bueno, lamentablemente, como siempre, Sí. el tiempo es inexorable. Si no queda algún comentario o algo, sé que de repente en una hora soltar toda esta información puede ser a veces demasiado, pero yo creo que este breve conversatorio puede ser el pretexto de poder ampliar aún más este tema u otros temas, porque Vox Seculi no solamente es este repertorio, era lo que platicábamos. Ya, gracias a Dios, tenemos otros repertorios que hemos trabajado, como por ejemplo música de jazz en la Segunda Guerra Mundial, con cartas de los soldados a sus seres queridos. Ese fue un proyecto que empezamos el año con eso. Entonces tenemos una serie de repertorios que creo que lo importante es poder compartirlos a las nuevas generaciones y ver qué otras cosas pueden desarrollarse. Agradezco muchísimo al maestro Francisco, no solamente como parte de la mesa, sino como anfitrión. Gracias. Por supuesto, a la maestra Luz Escalera, que es la loca que ha hecho todo esto. Y bueno, uno de Metiche, Marco Antonio Díaz Padilla. Es un placer que nos hayan invitado. Muchas gracias. Sabemos que están en semana de exámenes, así que gracias por este ratito y mucho éxito en sus exámenes. Y bueno, la moraleja yo creo que es como que ir al fondo de lo que estamos haciendo, escarbarle, conocer, y eso va a ser más honesta nuestra interpretación musical. Bueno, gracias. A nombre del conservatorio y del director Ramón Gutiérrez, pues les damos las gracias por haber venido y expuesto toda esta experiencia musical antigua. Entonces, un aplauso. Hasta luego. ¿Quién me dijo que ven el lunes del puente? Dije, sí. Pero debe estar aquí. Sí, si quieres pasa o te paso mi correo. Hasta luego. Me escribes y te lo mando. Sí. Hasta luego. Te mando ustedes. Eso va a ser. Gracias, mi querido. Ya, 5:23. 5:23. Abrir boca para seguir haciendo. Cualquier duda ahí ustedes. Qué gusto. Pero ahorita ya terminamos. Que voy a llegar tarde, pero aunque vamos sea a estar un ratito. no, y con los violines. Pues qué bueno. La idea es ir, fue breve por una hora. Eso tiene que comenzar y yo tengo que ir a la misma. Pero la idea es abrir un campo y ampliar Las partituras antiguas se han interpretado en concierto. Sí, es lo que hemos hecho nosotros, justamente agarrarlas y interpretarlas o hacer una transcripción nueva para que sean más claritas y ya las interpretamos. O sea, las partituras antiguas se han como modificado con el tiempo para que sea como más claro. Está en la partitura antigua, pero aparte puedes tú hacerlas, si, por ejemplo, si le vas a dar a gente que no sabe interpretarlas, la transcribes el final o en alguna partitura
y ya es más como clarita, leído, ya se puede interpretar, porque no están borrosas, necesitas tienen manchas. Ah, por lo de que cuando de la antigüedad la transcribes No, y pero así ya es más como obra determinante. terminada. Ah, ya, bueno, ¿no? sí, Y claro. las notas, Pero la porque a veces música tienes que estar así como no un buen está rato para acabada. ver y ver la Aún armonía, a ver cuando si, conozcas a ver el si autor, queda aún esa cuando nota, sea ¿no? contemporánea, No estás porque seguro si es los un instrumentos fa o si es un musicales sol, son está medio sino manchado, que es entonces ese es el una trabajo de la creación música. cada vez Ah, más ok. excelente, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántas de las partituras antiguas se han llegado Claro, a usar? claro. Y Pues, te lo voy a muchas, pasar, sí, te lo voy a nosotros, pasar porque Puede ser pretexto. usamos Claro. transcripción para Un todos, personaje. pero tenemos también en Sí, facsímile, una que producción es maravillosa la con partitura Charlton antigua. Heston. ajá. Entonces, cuando tienes una duda, vas al facsímile. A ver, ahorita se me está yo yendo creo que la el escribieron nombre mal, de la película. escribieron mal y ya ¿Qué checas. interpreta? Pero sí se tiene la partitura. Y en internet hay muchas fuentes de bibliotecas. Que escribe la capilla. Sí, de nada. La capilla Sistina. Para sí me- Sangre. Gracias. El Ay, éxtasis. mes, ya. Ah, sí. Gracias, El Francisco. éxtasis. Es éxtasis, pero Sí, se me va la sí, otra palabra. caminó, Ajá. caminó. Y habla precisamente de eso, ¿no? O sea, Igualmente. ese conflicto de Que Andrés va acabar haciendo de este Bach, monumental que es la capilla está bien Sistina. anunciado. Y a veces no, y se revelaba. Ajá. Y, Ah, qué chido. y esta lucha, o cuando hacía escultura, lo mismo, ¿no? Ajá. Creo que bueno, sí, estaría muy interesante. Porque como en el doctorado era, de hecho yo entré ahí en una crisis porque doctorado en artes, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo pones en algo cuadrado Yo me eché algo todas, que no todas, es nada digo, cuadrado? cantadas. Ah, no es O cierto. sea que No, sí hay la inconsciente. parte metodológica, Me eché bueno, en dos pero yo conciertos de como, las pues ahora sí primeras que y- como creadora entraba así. No, Y no. Ajá. pues nos dieron, no me acuerdo de qué fue la sesión, pero era esto así de que la obra se, como que se rehace, Todo el ¿no? De hecho, maratón estoy de toda la convencida música de que, órgano, por ejemplo, si yo te voy a leer son mi como 18 texto, horas. tú lo completas. Ahí está grabado Y también. otra persona lo completa y otra persona dice, pues no lo completo, ¿no? No me conecta. Ajá. Entonces, la música sí se me hizo así como exacerbada esta situación. Un maratón así Hay una como obra de teatro que escribió Perla concierto Schumacher. para niños. Ah, Escribió sí. teatro infantil. Se llama Fiona de la Cordada. Es una niña de origen escocés, un tío en Escocia, Ah, le regalan una gaita Gracias. y música para que Hasta aprenda. luego. Perdón, no. Es que estamos aquí. Perdón, me tengo que ir. Nos estamos viendo. Luz escalera. Hasta luego. Felicidades. Voy a apagarla. Gracias por participar.